Muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo vegetativo, parte del sistema nervioso periférico que está involucrado con el control interno, o sea, todo lo que sucede internamente. ¿Ok? Ahora, bien claro dice acá, el sistema nervioso autónomo vegetativo se encarga de controlar las funciones viscerales. En otras palabras, controlar las partes internas de nuestro cuerpo, ejerciendo control sobre la musculatura lisa, cardíaca y sobre las glándulas. ¿Ok? Cuando hablamos de musculatura lisa, pues hace referencia a que, por ejemplo, ¿dónde encontramos músculo liso? En las paredes del estómago, en las paredes de los intestinos. Y ustedes saben que hay movimientos, ¿sí o no? Y esos movimientos que ayudan a la digestión, ¿no? Es algo involuntario, se llama peristalsis. Entonces, ¿quién controla la peristalsis? La peristalsis, el sistema nervioso autónomo vegetativo. Entonces, por eso tiene que ver. ¿Quién controla cuando habla de la musculatura cardíaca? No está hablando del corazón, pues. ¿Quién controla el movimiento del corazón? Es un movimiento eh, sincronizado, rítmico. ¿Quién lo controla? El sistema nervioso autónomo vegetativo. Y también la actividad de las glándulas. Las glándulas no es que tú ordenes voluntariamente, a ver, quiero que la glándula, por ejemplo, el páncreas, quiero que secrete el jugo pancreático. Eso es algo involuntario, ¿no? Entonces, te das cuenta, toda esta actividad involuntaria que tiene que ver con los órganos internos, ¿sí? Lo controla el sistema nervioso autónomo vegetativo, ¿ya? Esto de acá es muy importante. Dice, el sistema nervioso autónomo vegetativo comprende una serie de mecanismos que regulan el funcionamiento de las vísceras internas. Esto quiere decir que su actividad no depende de la voluntad, por eso se habla de lo involuntario. De ahí su denominación de autónomo. ¿Sí? Las funciones del sistema nervioso autónomo son muy variadas y entre ellas encontramos, por ejemplo, la influencia sobre la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Quién controla la respiración? En la respiración participan, por ejemplo, movimientos, por ejemplo, el diafragma. El diafragma es un músculo, el principal músculo de la respiración, pero o tú decides que tu diafragma se contraiga o se relaje, no, eso es algo involuntario, ¿no? Y todos los procesos que ocurren en la respiración, pues tiene un control por el sistema nervioso autónomo. El ritmo cardíaco, muchachos, que acabo de mencionarle. El volumen de orina, el volumen de orina que se elabora a diario, ¿sí? Que desde 800 a 1,5 litros. Esta formación de orina es algo involuntario, ¿no? O uno decide cuánto orina formar diariamente, ¿no? ¿No? Es algo, es algo involuntario, ¿sí? Involuntario. Entonces, también el tránsito del bolo alimenticio. Ya cuando el bolo alimenticio ya pasó por la faringe y está cerca del esófago, el paso de ese bolo alimenticio ya es algo involuntario, ¿no? La deglución sí, tú deglutes el alimento porque tú decides pasar, pero una vez que ya está por la parte final de la faringe en comunicación con el esófago, ya es algo involuntario. Ya el bolo alimenticio va descendiendo, ¿sí o no? La distribución de la sangre, la elaboración de las hormonas, o tú le ordenas a la hipófisis que produzca hormonas, ¿no? Todo eso es interno. ¿Y quién lo controla? El vegetativo, el sistema nervioso autónomo vegetativo. De todas estas actividades se son controladas desde unos núcleos nerviosos que se encuentran en el tronco encefálico y en la base del cerebro, ¿ok? Entonces, así como hablamos cuando hablamos de los nervios craneales que nacen del tronco encefálico, cuando hablamos de los nervios espinales que nacen, los lugares donde nacen todos estos nervios que controlan estos órganos, nacen justamente ahí, dice, del tronco encefálico. Entonces, también el tronco encefálico va a haber ahí, va a ser el lugar donde nacen estos nervios que controlan justamente estas vísceras y estas funciones. ¿Ya? Entonces, así es el trabajo del sistema nervioso, muchachos. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura? La estructura, pues, el sistema nervioso autónomo vegetativo está conformado, como les decía, ¿no? Ahí está conformado por nervios, ¿no? Neuronas que salen del tronco encefálico y también de la médula espinal, ¿sí? Pero ellos no se dirigen, pues, a la cabeza, se dirigen a los órganos, las vísceras, los órganos internos, glándulas, órganos del sistema digestivo, del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, ¿sí?
Entonces, esa es la estructura en general, ¿no? Pero el sistema nervioso autónomo vegetativo se divide en dos grandes, se puede decir que tiene dos tipos, ¿no? El simpático y el parasimpático. Ambos son complementarios y antagónicos. Profesor, ¿cómo complementarios? Que la existencia de uno permite la existencia del otro. O sea, ¿de qué vale tener el simpático si no va a haber el parasimpático? Son complementarios, ¿sí? Los dos tienen que estar sí o sí. ¿Y por qué antagónicos? Porque va a haber funciones que él, por ejemplo, activa algo y él lo desactiva. ¿Me entiendes? Por eso se dice que son complementarios, depende de uno del otro, pero en función son, en la mayoría de los casos, en más del 90% de las funciones, son antagónicos. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Son las características con respecto a estas dos partes del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Eh, entonces, empecemos a hablar del primero, ¿no? Del sistema nervioso simpático. Al sistema nervioso simpático, llamado también toracolumbar, como puedes ver acá en la imagen, toracolumbar. Este sistema nervioso, ¿por qué se le llama toracolumbar? ¿Por qué? Porque si te das cuenta en la imagen, las fibras nerviosas que nacen, ¿no? De este simpático, ¿de dónde nacen? De la zona de la médula, tóraco, de la zona torácica, ¿sí? De la médula, lumbar, de la zona lumbar, ¿sí? O sea, si te das cuenta, la mayor cantidad de fibras, estas líneas azules, serían las fibras nerviosas, la mayor cantidad de fibras salen de esta, mira, la mayor sale de esta zona, que es la zona torácica, y esta es la zona lumbar. Por eso se le da ese nombre, tóraco-lumbar, al sistema nervioso simpático. Y mira, se van hasta estos órganos o vísceras. Se va hacia el ojo, hacia las glándulas, hacia el corazón, hacia el pulmón, hacia el estómago, hacia el hígado. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto es interno, ¿sí? Y ejerce función, ¿no? Un control sobre ellos. ¿Ya? Entonces, por eso se les dice toracolumbar y con esto ya te das cuenta, ¿no? El trabajo que hacen, pues un control interno sobre estas glándulas, órganos, ¿sí? Veamos. El otro, acá hay una observación, ¿sí? Acá es parasimpático, ¿ya? Acá hay una observación. Al parasimpático también se le llama cráneo sacro. ¿Por qué? Porque mira, sus fibras nerviosas, ¿ok? Sus fibras nerviosas, ¿de dónde nacen? De la zona craneal, cráneo, cerca al cráneo, ¿no? Principalmente a nivel del bulbo raquídeo, en el tronco cefálico. Sacro, de la zona sacra de la médula. ¿Te das cuenta? Sus fibras nacen de ahí y es así como se van hacia los distintos órganos, que son los mismos, ¿sí o no? ¿No? Si te das cuenta, son los mismos órganos, ¿sí? Por eso a uno se le llama toracolumbar y a otro se le llama cráneo sacro, ¿ya? Entonces esa es la explicación de por qué el nombre, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones? ¿Qué funciones, muchachos? A ver, las funciones son variadas. Ya te he dicho de que son antagónicos, ¿sí? Y son complementarios. Y ese antagonismo se va a ver en esta tabla, ¿sí? En esta tabla, a ver, ¿no? Acá están, por ejemplo, sobre los órganos sobre el cual va a actuar, ¿no? Por eso se llama el órgano efector. Acá tenemos al simpático, y el efecto simpático y el efecto parasimpático. Por ejemplo, si nosotros nos centramos en el globo ocular, ¿no? Nosotros tenemos una estructura en el globo ocular llamada pupila, ¿no? Que es una estructura que se dilata y se contrae dependiendo de la intensidad de luz luminosa que recibe este órgano fotorreceptor, ¿no? Que capta, ¿no? La luz. Ahora, ahora, hay una observación antes de empezar a ver este cuadrito. Hay una observación que quiero mencionar, ¿ya? Y acá está.
El sistema nervioso simpático, muchachos, se activa, por ejemplo, cuando nosotros experimentamos emociones intensas, como por ejemplo, cuando, por ejemplo, tenemos un miedo, ¿no? O por ejemplo, vemos que nos quieren asaltar. ¿Qué pasa? Suceden una serie de cosas con nuestro cuerpo, ¿sí o no? Es muy probable que algunos empiecen a, por ejemplo, a tener respiraciones más agitadas, empiecen a, por ejemplo, a sentir que el corazón les late con mayor, ¿no? Con mayor rapidez. Otros, por ejemplo, se orinan, puede pasar, ¿no? Entonces, esas reacciones, otros, por ejemplo, se les seca la boca, otros se quedan paralizados sin ninguna actividad muscular. O sea, son manifestaciones que indican de que tu sistema nervioso simpático se ha activado. ¿Ok? Entonces, eh, y se activa justamente en situaciones de estrés. Nosotros estamos en constante estrés. Por ejemplo, cuando uno se va a subir o se lanza del paracaídas, o por ejemplo, ¿no? Se ha subido a una montaña rusa, ¿no? Entonces, todas esas manifestaciones corporales que uno experimenta y siente, ¿ok? Es porque se ha activado tu sistema nervioso simpático. Ahora, profesor, yo he sentido, por ejemplo, un miedo intenso y he sentido que mi corazón late. Yo te pregunto, el cuerpo es maravilloso, pues el cuerpo tiende a regular, o sea, si algo se ha incrementado, el cuerpo mismo busca su regulación. Si ha aumentado, no te vas a quedar pues respirando las 24 horas de esa manera, o de repente vas a sentir tu corazón que ha aumentado ¿no? Tu corazón empieza a latir más y no te vas a quedar así las 24 horas. El cuerpo busca el equilibrio y es por eso que no solamente le ha dado el simpático, sino también el parasimpático que se activa en situaciones de calma o de reposo. A veces nosotros llevamos una impresión tan fuerte que se nos activa todo, pero luego viene una etapa de calma. ¿Y por qué calma? ¿Por qué cede? Ya después del susto ya viene la calma, ¿sí o no? Porque se ha activado el parasimpático. Entonces te das cuenta, los dos depende uno del otro. La existencia de uno depende del otro, pero en funciones son en la mayoría antagónicos. Si uno lo aumenta, el otro lo disminuye y viceversa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que diferencies. El simpático se activa en situaciones de emociones intensas, en situaciones de estrés, ¿no? Y en cambio el parasimpático, ya cuando entras en una etapa de calma, de tranquilidad, de sosiego, ahí se activa el parasimpático y haciendo que el cuerpo entre en un equilibrio sistémico, ¿ya? Entonces, esa es la observación. Ahora, con respecto a las funciones, acá está. Habíamos dicho con respecto a este órgano receptor, ¿no? Especificando la pupila. Uno, por ejemplo, en la noche, ¿no? Entras a un lugar oscuro. ¿Te asustas, sí o no? Es una emoción fuerte, ¿no? Peor si empiezas a escuchar sonidos, ¿no? ¿Qué pasa con tu pupila? Tu pupila, al igual que los gatos, se dilatan. ¿Quién no ha visto a los gatos en la noche cómo se les dilata la pupila? ¿Sí? Entonces, ese efecto también ocurre en el hombre, ¿no? Entonces, eso se llama midriasis, ¿sí? La dilatación de la pupila se llama midriasis y la contracción es meiosis. Cuando nosotros estamos relajados, dormidos, nuestra pupila está en su estado normal, ¿no? Y eso se llama miosis. Pero cuando, por ejemplo, tenemos emociones fuertes, un susto, no sé, un temblor, no sé, algo que nos ha activado o se activa el simpático, la pupila se dilata y eso se llama midriasis. ¿Ya, muchachos? Ahora, esto de la dilatación de la pupila es algo importante. Ustedes no sé si han visto que el médico, por ejemplo, para ver si la persona está viva, ¿no? Muy aparte de ver la respiración, agarra una lamparita y le incide sobre el ojo un rayo luminoso para ver si la pupila se dilata. Entonces, es un reflejo, pues, ¿no? De que indica de que la persona todavía está viva, ¿no? Entonces, espera que cuando le ilumina con esa lamparita,
la pupila se dilate y eso sería un buen indicador de que la persona todavía está con vida. ¿Ya? Es un recurso médico, ¿no? Para verificar el deceso o no de una persona. Con respecto a las glándulas, muchachos, con respecto a las glándulas salivales, con respecto a las glándulas sudoríparas, ¿no? Las que elaboran sudor, cuando uno, por ejemplo, está con el efecto simpático, ¿no? ¿Qué pasa con estas glándulas? Se bloquean, no secretan nada. Es por eso que hablan de estar sudando frío, ¿no? Cuando uno lleva una emoción fuerte, ¿no? Apenas transpiras, o sea, no es casi, es nula la transpiración, ¿ya? Entonces, eso sucede, la boca se queda seca, no hay saliva, se bloquea, hasta que cuando ya pase el efecto estresante, ya vuelve a normalidad y empiezas a producir saliva y sudor, ¿no? ¿Qué pasa con el aparato cardiovascular, con el corazón? Cuando se activa el simpático, aumenta tus latidos, ¿ok? Tanto así que a veces tan fuerte es ese factor estresante que te asustas, ¿no? Porque sientes que el corazón como que quiere saltar prácticamente, ¿no? Y eso se llama taquicardia, ¿no? Pero ya cuando el factor estresante desaparece, ya empieza una etapa de calma, ¿no? Y ahí se activa el parasimpático, disminuyendo justamente esa frecuencia cardíaca. ¿Te das cuenta? Son antagónicos. Si, por ejemplo, acá es midriasis meiosis, si acá disminuye, acá lo aumenta, ¿sí? Con respecto al aparato respiratorio, ¿no? Cuando uno respira, se dilatan las vías aéreas, ¿no? Se expanden las vías aéreas, los bronquios, los pulmones. Hay una broncodilatación, hay un aumento en la frecuencia respiratoria. Uno respira más rápido cuando se activa el simpático. Entonces, cuando ya entra una etapa de calma, no hay una broncodilatación, sino una broncoconstricción. Por ejemplo, ahorita estamos tranquilos, tenemos una broncoconstricción, nuestras vías respiratorias no están expandidas, no están dilatadas, están en su estado normal, ¿no? Y la frecuencia respiratoria está en su estado, en sus valores normales, no está aumentada, ¿ya? ¿Qué pasa con el aparato digestivo? Cuando se activa el simpático, muchachos, eh, el movimiento, la peristalsis, ¿no? Está prácticamente disminuida, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, está ya relajado, con calma, ustedes mismos sienten que suena su estómago, suena sus intestinos, ¿sí o no? Entonces significa que ahí el proceso de la digestión se está llevando a cabo. En cambio, cuando uno está asustado es como que se interrumpe, se bloquea, ¿ya? ¿Qué pasa con la vejiga urinaria? La vejiga pues es un órgano que almacena la orina, ¿no? Y hay un esfínter ahí. ¿Por qué crees que nosotros podemos aguantar el orinar, la acción de miccionar? Porque hay un esfínter, ¿no? Y además la vejiga tiene una capacidad, pues, determinada de almacén de orina. Entonces, a veces, cuando uno activa el simpático, ese esfínter que controla la salida y el pase de la orina a la uretra, ¿no? A veces el efecto simpático es tan fuerte que hace que este, ese esfínter se abra, se relaje y y la orina, hay una evacuación de la orina. Entonces, en sustos fuertes, en emociones intensas, a veces esta se relaja y empieza pues a orinarse. La persona llega a un susto y se orina, ¿no? Entonces, cuando uno está más relajado, ¿no? Con el efecto parasimpático, tú tienes la capacidad de controlar ese esfínter. ¿Sí? Listo. Ahora, usted ha escuchado de la adrenalina, ¿no? Entonces, cuando uno recibe ese tipo de estrés o de emociones fuertes, o por ejemplo, o realiza deportes de full adrenalina, la adrenalina, muchacho, es una hormona y también es un neurotransmisor que se libera, ¿sí? Cuando una persona recibe emociones fuertes o realiza actividades deportivas, ¿no? Esos deportes de aventura, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué se genera todo esto, muchacho? Porque tú sabes que todo esto es producto de una acción hormonal. Entonces, la hormona responsable de que se genere todos estos cambios cuando se activa el simpático es por la presencia de esta hormona llamada adrenalina. ¿Ok? Entonces, este es el principal responsable de que se active tu simpático, esta hormona llamada adrenalina. ¿Ok, muchachos? Acá
Claramente pueden ver acá en la imagen, miren, ¿sí? El simpático dilata, la contrae. Disminuye la salivación, aumenta la salivación. Dilata los bronquios, contrae los bronquios. Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca y así sucesivamente, ¿no? Relaja la vejiga, la contrae, ¿sí? Estimula el orgasmo, estimula la actividad sexual. O sea, hay ciertas funciones. O sea, profesor, usted dirá, hay muchas funciones que son antagónicas, todas son antagónicas, no. Hay algunas que son similares, pero esto de acá es suficiente como para que ustedes sepan, ¿no? Con respecto a este aparato, perdón, a este sistema nervioso autónomo vegetativo. ¿Ya, muchachos? Bueno, espero que les haya quedado claro con respecto